¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco en el claustro del convento Carmelita de San Ángel. Un claustro bellísimo, sencillísimo. Mi querida Jimena, muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor de Mauleón? ¿Cómo están todos ustedes? Dice sencillísimo, pero yo digo que, bueno, esta es la sencillez exacta a la que todos deberíamos anhelar. Mira, hay un rasgo fundamental en estos conventos y es que si te has dado cuenta la diferencia de otros claustros que hemos visitado es que este no tiene claustro alto, solamente el claustro bajo. Esa era la señal de una orden que estaba dedicada a la pobreza, a la obediencia, a las privaciones, a las austeridades, etcétera. Ese era el ideal. Hay que recordar que los carmelitas habían sido ermitaños, su origen era el Monte Carmelo, en donde un ermitaño pues pasó ahí años y recibió la revelación. Así comienza la historia de precisamente esta orden. Y estuvimos la semana pasada. Sí, empezamos a hacer el recorrido. De hecho, estos pasillos los habíamos recorrido ya, si usted lo recuerda. Empezamos a conocer un poco más de este claustro. Conocimos sus jardines, conocimos algunas de las salas, pero hoy vamos a tener la oportunidad de llegar mucho más adentro. Vamos a llegar a sus entrañas. Fue solo una probadita. Se me pasó algo fundamental. Usted recordará que la semana pasada estuvimos en el huerto y visitamos una fuente. Sí. Bueno, pues esa fuente había estado en el convento de Corpus Christi en Avenida Juárez y de ahí se la trajeron hacia ese lugar. Nada más que en la plática se me pasó dar ese dato que es súper relevante porque habla de cómo muchas cosas que se preservaron tuvieron que cambiar de lugar. Y aquí vamos a encontrar mucho de eso. Esto va a ser el lugar donde se concentra mucho del arte que viene de otras iglesias y de otros conventos. Se conservó gracias a que llegó a este lugar, ¿no? Muy bien, y pues estamos con nuestros guías, Luis, ¿cómo estás? Luis lo conocieron en el programa pasado. Bueno, Marina, ya vieja conocida. ¿Cómo estás, Marina? Muchas gracias. Cronista, de aquel lado de Revolución y de este lado de Revolución. Muchas gracias a los dos. Bueno, Luis, tú trabajas aquí, eres habitante asiduo de estos pasillos, así que hoy nos vas a invitar a conocer. Ya decía yo que vamos a llegar a las entrañas del museo el día de hoy, ¿no? Sí, claro que sí. Bienvenidos. Pues, ¿qué vamos a hacer, Luis? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que Pues podemos primero ver la sala de Villalpando. Ok. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a ver. O sea, veníamos hablando un poco de la historia. Quizás sería bueno recordar a todos aquellos que nos ven o a los que no tuvieron la oportunidad de ver el programa pasado, la historia de este lugar en particular, de este claustro, de este convento, pues que ya tiene muchísimos años y que además tiene una historia muy divertida, si uno lo piensa. Marina, nos has contado todos los vericuetos que pasaron para poder construirlo, porque tenían un gran pleito ahí los carmelitas con los franciscanos, con los dominicos, perdón, cierto. Y ellos, unos querían y los otros, y entonces había un pleito ahí muy simpático. Y continuamente, sí, siempre. El colegio fue constantemente atacado por la misma comunidad indígena, por los padres dominicos, entonces siempre nadie los quería. No querían a los carmelitas, y menos cuando las huertas empezaron a ser altamente productivas. Y bueno, incluso toda esta parte de la herbolaria, de que también ellos tenían ciertos estudios muy importantes sobre medicina. Entonces, bueno, pues eran realmente un lugar muy importante de investigación, pero además del resguardo de todas las tradiciones de aquí de San Ángel, que le dieron este carácter a San Ángel por la Feria de las Flores, por las fiestas. Decíamos que ellos crecieron toda esta zona, ellos la hicieron, digamos, sustentable al hacer las huertas, porque antes, bueno, era una zona que solamente vivía de pagar algunos réditos, pero dependía completamente de la Ciudad de México. Así es. Porque eso estaba lejano. Oye, y también, bueno, el otro dato fundamental, Luis, lo platicamos la vez pasada, es un convento que se hace rapidísimo, 1615 a 1617. En 1617 ya está terminado. Pasamos de una especie de claustro principal hacia un pequeño patio. Patio de naranjos. El patio de los naranjos. Ya no están aquí. No hay naranjos. Ya no hay naranjos. De los ex naranjos. Y comenzamos a encontrar las primeras señales del lugar en el que nos encontramos. Aquí encontramos el escudo carmelita, que aquí se ve más claramente. Sí, antes todas las paredes estaban decoradas con pintura mural, pero al paso del tiempo se ha perdido mucho el trabajo y se han rescatado las principales... Aquí encontramos el emblema, que es el Monte Carmelo, que se convierte en la cruz,
y 2 estrellas. Son 3, la otra está en medio del monte. ¿Dónde no? Ah, ya está abajo, Sí. está abajo. Sí, Sí. sí. Ah, claro. Ya, claro. Acá están las 3. están Las las 3 tres estrellas es la señal de los carmelitas. Donde veamos un monte que se convierte en una cruz y aparecen las estrellas, ya sabemos en dónde estamos y en cuál de todas las órdenes estamos conociendo. Y ahora vamos a entrar a un lugar, a un espacio que es donde se resguarda la obra de Villalpando. de Villalpando. Ustedes tienen 2 grandes colecciones, la de Villalpando y la de Cabrera. Digamos, son de las Villalpando es principales. la más principal. Sí. Ajá. Sí, sí. Villalpando, bueno, vamos a entrar. Es que este lugar, de verdad, desde el momento en que uno entra, tiene que soltar una Entras en una exclamación. atmósfera muy distinta. Sí, está ambientado. Esta es una de las permanentes. Sí, aclarar. de hecho es la Para primera empezar, vez mira, que están el exhibidas hecho de que juntas. esté en tapices, que esté en los tapices, le da una atmósfera. Esto no es nada comparado a lo que vamos a ver en un momento. Pero me gustaría que antes de entrar pudiéramos hablar un poquito de quién es Villalpando. Exactamente. Bueno, fue un pintor del siglo XVII, XVIII y bueno, aquí se cree que los cuadros que están aquí en exhibición son creados especialmente para la Orden Carmelita, porque representan a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, y estaban en el área de sacristía, ubicados perfectamente con unas molduras de madera, arriba de una cómoda donde guardaban los sacerdotes sus software religioso. Esto, bueno, es increíble. Sí tenemos 3 pintores que son pues como la santa Pilares. trinidad de la pintura novohispana, Novohispana. con Juan Correa, con Miguel Cristóbal Cabrera. de Villalpando y con Miguel Cabrera. Cabrera. Así es que vamos a entrar ahorita a ver lo de Cristóbal de Villalpando. Es súper emocionante porque además vamos a ver su firma, vamos a ver unas obras maravillosas, pero sobre todo la manera en la que está dispuesta la obra. Este lugar es así como que para la atmósfera que se logró. No está así generalmente, No. Esto se decoró así, ¿por qué? Por la Feria de las Flores. Es un altar a la Virgen del Carmen y se hizo por primera vez se juntaron los cuadros de Villalpando que tienen detalles de flores. Son 8 cuadros. Son 8 cuadros firmados por su él puño y mismo. letra. Sí. Este pintor es un pintor misterioso, no se sabe bien la ciencia cierta, La la fecha en la que procedencia. nació. Se sabe por unos papeles que estaba casado, se calcula que nació por ahí del 49, entre 49 y 60 y Ni tantos. siquiera se sabe muy bien de dónde. Y viene. es un misterio precisamente, por eso de repente aparece como vedor de pinturas en la Nueva España. Vedor es como el que revisa el arte de los otros para que todo se adapte a los cánones, y eso nos habla de que ya tenía el dominio extraordinario del arte. Yo quisiera que nos acercáramos, vamos a darle la vuelta por acá, pero empecemos por ver lo que hay aquí y nos vamos un poco habituando o acercando a la obra de este autor. Aquí estamos frente a una Santa Teresa. Santa Teresa penitente. Exacto. ¿Por qué no nos cuentas un poco los detalles, Luis, que hay en esta pintura? Bueno, un poco el detalle es de las llaves con las cuales se flagelaba. Se alcanza a ver La sangre que tiene las llaves, en los pedazos como de carne, se podrá decir, de tanto que se flagelaba, y un hábito. Abajo del hábito tenían una como malla de metal. Sí. una malla que también era parte de su penitencia. Incluso si te fijas, se ve que la carne está roja, Sí. está irritada, que quiere decir que era Se le ve la espalda El también. castigo, sí. la aquí mortificación está. De la carne. continua. Y bueno, pues ahí está llorando. Hay que recordar este momento de la revelación del éxtasis místico, porque ella dice que ella no quería ser monja. No. Ella escribe, dice, yo no estaba completamente a disgusto, no estaba de acuerdo que quería ser monja, pero de repente, en un momento dado, tiene la revelación del dolor de Cristo. Parece que Cristo le habla, y esto que se conoce como el éxtasis místico, y entonces comienza la transformación de esta mujer cambia todas las órdenes religiosas de la orden, las endurece, les quita, porque antes era puro jolgorio, ¿no? Porque Sí. esa era una de las características, ¿no? Esta era una orden muy dura. Por ejemplo, eso de la malla que utilizan debajo era para que les pesara más el cuerpo y fuera más doloroso su andar, su caminar diario. Y no me refiero al caminar literal, sino a De cómo todo, tenían en que ir general, cargando. sí. Y luego por acá, bueno, el manejo que hace de ciertos elementos. Exactamente, de Villalpando, con la representación del vidrio y las flores. Es minuciosa y es de Sí, un gran aquí está uno viendo el reconocimiento. vidrio, Sí, El reflejo. sí. Es el manejo de la luz. Hay que recordar que la pintura novohispana siempre ha sido vilipendiada.
siempre ha sido vista como un subproducto de la pintura que no se compara con Europa, que ha sido como una cosa regional, menor, etcétera. Pero este autor, pues lo desdice. Aquí hay algo que me impresiona. Esta es una de las obras más conocidas de Villalpando, porque pues, es el momento en el que está recibiendo el martirio Jesús, pero lo que Villalpando hace es acompañarlo, imaginarse el sufrimiento de los ángeles en lo que lo están martirizando. Entonces, los ojos enrojecidos, esto es, y mirando de verdad hacia que otro es lado. impresionante. La luz que le cae en el rostro y todos los ojos rojos como si dando la señal de que están sufriendo con él, de que están doliéndose. Esta es una obra central. Así es. Y la carnosidad, que le llaman así, el color de la piel, logra un matiz muy singular, a diferencia de otros artistas. Les comento esta influencia española porque la pintura solamente la podían hacer los españoles. Sí, ellos los tenían los talleres materiales. principales, ellos hacían la factura de estas obras religiosas y vemos con Villalpando que no, que con Villalpando ya podemos ver otro tipo de textura, otro tipo de tonalidades, de volúmenes más expresivos, los ángeles, los querubines, con una participación muy importante. La luz viene de una vela que está iluminando a este Cristo que está flagelado. El Cristo, aún, incluso Santa Teresa, aún cuando están en este sufrimiento, no son los Cristos que están derramando chorros de sangre, que ese es precisamente también un cambio en este pensamiento también religioso, que vamos a ver cómo ya no es necesario mostrar con tanta sangre, Dramatizar tanto dramatización, no en la sangre, sino fijarse en los rostros, en la escena. En la expresión. En la claro. expresión, por eso esta observación que hace el maestro Héctor de Mauleón, sí es precisamente esto, ¿no? La manera en la que pesa la sombra del cuadro, ¿no? No, y la Y expresión solamente lo dice todo, no necesitas agregar porque ya solita está hablando ella. Bueno, pues vamos a seguir caminando, pues si no nos gana el tiempo. nos ¿Quieren falta ver? muchísimo. Hay un cuadro muy importante que son los desposorios de San José y María. Este vale la pena porque es uno de los pocos desposorios que se alcanza a ver precisamente a San José. Hay una observación muy importante, San José está casi de la misma edad, muy joven, como la Virgen María. Además de que están ataviados y vemos el barroco en su pleno en la pintura, todos ataviados con joyas, con piedras preciosas, que es este México novohispano que querían presentar. Y el rasgo mexicano tiene un aire abajo, ¿no? Así, los tapetes, los textiles. Parece casi prehispánico. Aztecas, ¿no? sí. es. No sé si esto es una percepción falsa, deformada de nosotros, o si sí le dio algún... Sí, porque están estilizados esta grafía que podría ser un tapete de influencia árabe, tiene más estilizados el tapete, pero San José y la Virgen, aquí en México, San José fue muy importante. Sí, claro. Y San José cambia totalmente del anciano, de una persona que no podía acercarse a la Virgen María, aquí se convierte en un joven activo, incluso la Orden de los Carmelitas, precisamente porque Santa Teresa afortunadamente se encomienda a San José y logra salir de una enfermedad que casi la tenía en la muerte. San José entonces se convierte también en un personaje muy importante, en un santo muy importante dentro de la Orden de los Carmelitas, y los cuadros más bellos de San José pertenecen a la Orden de los Carmelitas y que están también custodiados aquí en el Museo del Carmen. Sí, es muy natural. Uno de esos es color este. de piel, ¿eh? Sí, y los colores de este verde limón de San José son muy característicos aquí en la pintura de Villalpando. Pues seguimos con el recorrido entonces. Así es. Bueno, pues ahorita
Llegamos al taller de restauración. taller de restauración. Yo creo que es como uno de los lugares de los tesoros. Mira, las chicas. Este lugar es extraordinario simplemente porque la atmósfera y la luz que te recibe. ¿Qué era esto? Esto era una parte de la enfermería del convento y se adaptó hace 6 años para hacer un taller de restauración, que aquí se toman pues las medidas preventivas para conservar la obra del museo. Este es uno de los talleres más importantes y más famosos de restauración que hay en México. Y es que hay que destacar que además nos decías que el director del museo es restaurador, Sí. por lo tanto se le da una especial relevancia a este taller y bueno, en este lugar además probablemente es el que más se requiere, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, y también es de los pocos museos en el distrito que cuentan con un taller de restauración. Estamos viendo algo único. Por favor, ojalá se pudiera acercar la cámara. Hola, ¿cómo estás? No, pero no interrumpas tu trabajo porque esto no lo vamos a ver jamás. Una pieza de madera, una talla en madera, ¿qué será del siglo XVIII? Posiblemente 19, entre 18 y 19, ¿que representa qué? Es una santa para vestir. No tenemos todavía la iconografía porque evidentemente, bueno, se perdió. Y era justo, se ataviaba, es muy interesante porque además es una escultura articulada que hay pocas. Y podemos además hacer un estudio de todos sus goznes, de cómo era la tecnología de la época. Y bueno, aunque tiene un faltante en la oreja, bueno, justo tiene el orificio para los aretes ojos de de la qué Virgen. son? Los ojos son de vidrio. Es muy interesante, comienzan a utilizarse en el siglo XVIII con este interés barroco porque las piezas tengan una característica como de mayor veracidad y que conmuevan más al espectador, y se utilizaban justo como otros aditamentos como cabello y cabello humano. ¿De dónde procede y qué es lo que le estaba haciendo? ¿Qué es las fallas los daños que tenía? Se ve aquí que está pegado ya. Exactamente. Esta pieza, bueno, es mexicana y bueno, tenemos diferentes. Estamos en un aspecto, en realidad está bastante bien conservada, ¿no? Para ser pues haber pasado por varias manos. Y, ¿de dónde procede? ¿Lo sabemos? No tenemos todavía la procedencia en eso. Sí, se está haciendo la investigación y bueno, esperemos que pronto ya tengamos toda su ficha completa. Lo que se está haciendo es justo una limpieza superficial. Estamos quitando parte de pues, la suciedad que tiene en superficie y también se le están quitando algunas intervenciones anteriores para justo crear un resane. ¿Qué le habían hecho, por ejemplo? Habían hecho unos repintes. Esto es muy común justo en las imágenes las arruinan, religiosas. ¿no? Un poco, sí. La verdad es que eso sí hay que ser como muy cuidadosos, de preferencia, exacto, siempre llamar a un restaurador. ¿Para qué? Para que la pieza se conserve el mayor tiempo posible en las mejores condiciones. Hay reglas para la restauración como muy claras, ¿no? Por ejemplo, Sí. dices, aquí hay un faltante en la oreja, pero tú no puedes poner otro pedazo de madera como tal porque tiene que saberse que es una restauración. Sí. Tiene que ser una pieza de pasta o algún material en específico, ¿no? Se tiene que denotar la intervención. Si se necesita o es una zona estructural y se necesita poner por fuerza madera, por lo generalmente se utiliza madera de cedro, que es la madera que pues, es mucho más estable, es menos atacada y además eso evidentemente ya a cualquiera que lo revise, ¿no? Al oler inmediatamente que es cedro, se sabe que fue restaurado. Me llama mucho la atención, no sé si pudiéramos voltearlo. Claro. La delicadeza de los dedos. Sí, es una pieza maravillosa. Es maravillosa. Y estaba viendo aquí los pies, estaban rotos y los pegaron. Pero la forma de los pies, casi se ven los huesitos y casi uno podría dar un curso de anatomía. Es portentoso lo que se logró. Que pues casi no hay piezas articuladas, lo cual quiere decir que probablemente iba tomando diferentes posiciones cada vez que la revestían o que le cambiaban el atuendo. Sí, hay algunas, sí, y bueno, hay de gran formato que se utilizaban para las procesiones y que justo en el momento como de mayor dramatismo de la escena, por ejemplo, de la pasión, ¿no? La Virgen caía de rodillas, ¿no? Tienen incluso mecanismos especiales para crear justo este efecto de emotividad, ¿no? En los Oye, perdón que te interrumpa, no aguanto las ganas de esto que nos acabas de acercar. ¿Qué es esto? Es otra Virgen Inmaculada, es un poco sin el vestido está como esta, pero bueno, esta sí está vestida. Tiene un trabajo muy interesante también, incluso de todo el bordado, de todas las prendas, ¿no? Que es del siglo XIX, tiene deshilado el fondo, tiene también los zapatos y también está articulada. Aquí se puede. Oye, es cierto. Sí, es hermosa.
Pues me gustaría que viera usted que el trabajo en el rostro, la minuciosidad con la que se hizo la boquita, los ojos, la nariz, y luego este color que se lograba, como este sonrosado. Sí, se les llama, bueno, los tratadistas les llaman frescores. Los frescores, Los frescores. Es una encarnación y hay diferentes tipos de encarnación. Por ejemplo, esta sería una encarnación semimate y esta es una encarnación brillosa. Como pueden ver, tiene una calidad diferente. Sí, claro. Y bueno, sí, es un trabajo complejo justo el de la escultura. Requería de diferentes especialistas, no solamente el tallador, sino también el dorador, que muchas veces tenemos, por ejemplo, como en esta pieza, algo bueno, vamos a verla, porque también es una pieza muy, muy interesante. Es una pieza muy destruida. Sí, desafortunadamente sí fue muy... Pues ha sufrido mucho. Se ve, ¿verdad? ¿De dónde viene esta pieza? Esta pieza también está un poco descontextualizada. Bueno, actualmente pertenece a la colección justo del Museo del Carmen, afortunadamente, porque además así podemos conservarla y trabajar sobre ella. Y bueno, esta pieza también es de entre el siglo XVIII, también, bueno, XVII y XVIII. Y esta, por ejemplo, tiene un trabajo de lo que se llama, bueno, del dorado, que es una técnica también muy compleja. Se ponen capas de oro sobre toda la superficie y después se pinta encima y a veces se reserva los lugares que se quiere que queden y si se quiere a veces te da otro efecto de la tela, se trabajo grafía. está dorada. Sí. Claro, porque lo que estamos viendo blanco aquí ya es un yeso, ya es es lo que tú le estás poniendo precisamente para recuperar, o sea, las partes que estaban como esta. ¿A este se le hizo una intervención anterior? Sí, también tenía una intervención ¿Qué le anterior. hicieron? Bueno, en este caso le habían colocado pues algunas maderas que no eran como las más indicadas, ¿no? Como ven, también tuvo un ataque de insectos gilófagos, es decir, de estos que comen madera, muy, muy grave. Y bueno, tenemos otros casos que no es el caso, pero esa mano que ven allá, por ejemplo, es muy interesante porque en la intervención de la pieza no solamente se interviene, sino que también se estudia la iconografía de los diferentes santos. Entonces, a veces por no saber justo también la iconografía, por ejemplo, a una santa se le pusieron manos cuando parte de su martirio era que le habían cortado las manos y tenía incluso restos de sangre en los muñones. ¿Esta santa? No, esta no. Y le habían puesto las manos, como dijeron, le faltan las manos. Exactamente, entonces en el taller de restauración... Sí, porque me imagino que muchas veces era el sacristán el que decía, pues estaba deteriorada, pues métele aquí barniz o alguna cosa así, y los iban atacando. ¿Puedes rápidamente decir y contarnos cómo es el proceso para recuperar estas piezas? Pues es complejo. Lo primero que hay que hacer es recuperar su estabilidad estructural, es decir, que toda la pieza se pueda mantener la estructura en sí, que tenga soporte, que no esté... que no tenga desajustes, ¿no? Que pongan en peligro su exhibición. Y después de eso se va interviniendo por diferentes facetas. Trabajamos un poco siguiendo la misma técnica de los artífices, es decir, vamos cubriendo las mismas etapas. En este caso, una vez que se tiene la madera, en los casos de faltantes sí se colocan, ¿no? Se llama a un ebanista experto que haga algunos ajustes y también, bueno, en este caso también se pondrá la base. Y después vamos aplicando las capas casi con la misma minuciosidad y además con la misma secuencia que realizaban. Se pone la pasta, posteriormente se realiza toda la intervención cromática y bueno, es básicamente... Había el oficio de dorador, había uno que tenía que estudiar años para poder ser un dorador calificado, por 14, 15 años, sí, para lograr las maravillas que vemos. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando aquí en la restauración? En realidad, aquí muy poco. Entré justo hace un mes, entonces estoy apenas integrándome. Tienen un equipo en realidad ya muy, muy formado de diferentes especialistas que además se han especializado justo en diferentes áreas. Por ejemplo, hay especialistas en estructural, hay especialistas, tienen maravillas de reintegradores, como podemos ver de aquel lado. Reintegran, ahorita veremos algunos de los casos. Y bueno, es muy interesante. Creo que es uno de los museos que tiene uno de los talleres de restauración más sólidos. Más sólidos. Estoy viendo una cosa que me gustaría que no hace ruido, que la cámara lo pudiera tomar. Vamos a acercarnos. Que está trabajando en la recuperación. Este es un trabajo complejísimo. Hola, les presentamos a Abigail, que también está por acá trabajando en esta pieza. Qué belleza de pieza. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo. ¿No? Es un Santo Domingo de Guzmán. Siempre estaba con el perrito. Sí, con su perrito. Acá está. Posiblemente sea del siglo XVIII también. Y ahorita ya estoy en uno de los procesos finales, que es la reintegración cromática. ¿Qué tenía esta pieza? Pues estaba un poco mal estructuralmente por el bastidor. Se le cambió el bastidor, se estabilizó estructuralmente. Se hicieron resanes, como pueden ver aquí, por ejemplo, algunas zonas rojas. ¿Esto que estaba usted haciendo ahora qué era? Es una reintegración cromática. ¿Cómo es? ¿Qué es?
¿Qué quiere pues, decir? Nosotros usamos materiales compatibles, pero que se puedan diferenciar. Entonces estamos usando pinturas al barniz para cubrir estas lagunas que se observan, que interrumpen la imagen. Ajá. Y de lejos se puede ver, usamos una técnica que se llama rigatino, que es con ¿Se llama? líneas. Rigatino. Cubrimos las áreas faltantes con líneas de color que a lo lejos se observa como... No se ven. No se ven, pero de cerca puedes observar Esto es con que el es fin una de que se sepa intervención. que hay una restauración. ¿Cómo? Exacto. Cada autor tiene diferentes tipos de trazos y utiliza el pincel de manera distinta. ¿Cómo hacen ustedes para de alguna manera ir respetando, pues exacto, cada autor? Pues en general nos vamos fijando si el color corresponde, si las formas, las sombras y luces. ¿Y cuánto tiempo toma, digamos, un trabajo como este? Puede llevar, bueno, desde luego, según el estado en el que llegue la pintura, Exacto, pero sí. así como llegó esta. Esta pues puede tomar un mes, por ejemplo. Hay casos más graves, ¿Cómo qué? como tuvimos en este taller, ¿Este? por ejemplo. Sí, por ahí tienen la ¿Qué le pasó a imagen este? que podemos ver de cómo llegó. Estaba completamente destruida, ¿no? Estaba Sí. como doblado, probablemente Estuvo permaneció doblado. en algún lugar. probablemente enrollado o doblado, Ajá. entonces hubo muchas zonas... ¿Sabe dónde? Aquí mismo, en el convento. No lo sabemos nosotras, Ok. posiblemente sí. Desde el Carmen, ¿no? Sí. Y llegó- tenía muchísimas zonas de faltante. Un gran porcentaje de la imagen se había perdido. ¿Cómo qué porcentaje? Alrededor de un 40-50%. ¿Tanto así? Sí. Y- Perdón. No, yo te pregunto, ¿qué pasa cuando el faltante es tan grande que que no se puede determinar exactamente qué había ahí? Pues nosotros tratamos de ser respetuosos en tanto a no falsificar información. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en la zona circundante cosas que nos pueden decir que había ahí, se cubre. Si no, se puede utilizar un tono que es neutro para que no distraiga mucho la atención. ¿Y cuánto tiempo llevó? Esta intervención completa llevó un año. Un año. Trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el día, con 3 personas reintegrando. Se realizó previamente la estabilización estructural, pero la reintegración cromática tomó alrededor de unos 6-8 meses. Esto que se ve aquí como dorado, como de oro, es solamente lo que se rescató. Puede ser que hubiera tenido más o... Sí, exacto. Todas estas zonas fueron de faltantes. Si ven aquí está O sea, sugerido, todo ¿verdad? reintegrado. Ujú. Y precisamente lo que preguntabas, como no sabemos cómo era la decoración, pues no nos atrevemos A invadirlo. Exacto. Es Y una entonces forma de así respetarlo. ya no se salta tanto, pero se observa que no es original. ¿Qué pasa un poco con la parte de, bueno, estos son pigmentos de muchísimos años atrás, ahora han cambiado mucho, ¿cómo van, haciendo el equivalente, digamos, de los colores y así, que se parezcan, que sean lo suficientemente empáticos el uno con el Pues anterior? tenemos una paleta bastante amplia de colores, entonces pues los vamos mezclando hasta... Pero la química es distinta de los materiales, ¿no? Sí. Oye, y este cuadro de aquí, perdón, ya hasta te estoy tuiteando iba yo a decir, la costumbre. Vamos a pasar para acá. Este cuadro que es, me llama mucho la atención la viveza, el del azul, el blanco, el contraste con el blanco, el rostro. ¿Sabemos qué es? Es una Inmaculada Concepción. Ajá. ¿Y de dónde procede? ¿De qué época es? ¿De qué época es? Es del siglo XVIII posiblemente, pero no tenemos con certeza de qué lugar. Marina, usted que es viene. experta en estas. Así es, sí, corresponde al siglo XVIII. Lo más probable es que haya tenido alguna incrustación de algunas estrellitas o algún detalle que luego estas piezas las obsequiaban a la iglesia, al convento. En muchas ocasiones la gente mandaba hacer una pintura y la regalaba, la obsequiaba aquí al Museo del Carmen, a la iglesia del Carmen y al monasterio. Entonces, por lo regular vemos estas piezas, sí son del siglo XVIII, estamos viendo todo el ropaje, la iconografía muy respetada de cómo se hacía esta pintura. Las del siglo XIX son menos gloriosas, con todos los ángeles y los arcángeles. Era un poco lo que hablábamos hace un momento. Exactamente, entre más ángeles y querubines haya, estamos más cerca del siglo XVIII que del siglo XIX. Mientras más.
más cerca del siglo XVIII y XVII. Claro, desde la, claro. Y luego se va limpiando. Se van quitando, se van yendo los angelitos y los querubines y se va quedando un poco más la figura principal. Se va quedando más solo el del mundo, por eso santo. estamos como Así estamos. es. Me interesa mucho esta expresión. Es un bebé tal cual. Así es. Y todos rollizos, con una Sí, hay regularidad muy notable y que están en el proceso, me imagino que de rescate, porque en el fondo, si ustedes ven, apenas se esbozan los querubines y Estos estos de que acá, han ¿verdad? ido recuperando. ¿Estos los van a recuperar todavía más o así? Pues esta pieza ya está terminada su intervención porque pues podríamos seguir rebajando barniz, pero justo como tienen veladuras y capas de la policromía, pues... ¿En qué momento se decide que hay que ya suspender? terminaron. Pues procuramos que quede de forma pareja, que se pueda entender bien y que se conserve un poco de su Y esta antigüedad. virgen ya está terminada. ¿Por qué la tienen de cabeza? Esa Sí, yo virgen- también la pensé, les va a dar una mala suerte tremenda. no, Es lo- una virgen. O es para casarse, porque luego hay un santo que hay que poner de Es cabeza. una ¿no? virgen. San San Antonio. Antonio. Izamal. Izamal en Sí, Yucatán. en Yucatán. Esta sí tenemos el registro que viene del convento de Izamal y ahorita también está en el proceso final de reintegración. Por eso está de cabeza, Porque se está trabajando aquí. trabajó la parte de arriba y ahora se está trabajando esta parte. Ya, y estas cosas que tiene aquí, como en la frente y esto, en la nariz, en la frente, como pinceladas rojas. Estos son los faltantes de capa pictórica que tiene. Le falta ahí todavía. Exacto. Esto se va a cubrir con pinturas al barniz para que no llame la atención. Oye, Abby, te voy a hacer una pregunta. Luego hay mitos Sí. de restauradores que dicen que de repente están restaurando y se encuentran debajo otros cuadros, otras firmas, o que se encuentran algunas piezas que podrían incluso tener más valor que el cuadro mismo que están restaurando. ¿Les ha pasado alguna cosa por el estilo? ¿Qué tipo de historias de repente? Aquí no ha habido el caso, pero sí se ha sabido de reutilizaciones de lienzo, que hay pinturas, pues no podemos decir más valiosas, pero... Más antiguas, como Más no, antiguas, sí. Y en ese caso, pues se decide hacer el ¿Qué registro es lo más de sorprendente que ha llegado aquí? Lo más sorprendente, pues creo que precisamente la Virgen que hablaba de Ciré, de las manos, que le pusieron unas manos que no Que correspondían. no correspondía. Ajá. Lo descubrieron al hacer Hacer la investigación iconográfica. ¿Y qué virgen era? Se llama Santa Febriona. Ah, Y aquí estaba considerada como Santa Teresa. Entonces le pusieron las manos y sin hacer un estudio maravilla. previo. fascinante. Bueno, pues yo creo que ya tenemos una idea muy clara de lo que se hace aquí, Luis, y todavía nos falta pues, visitar bastantes salas y decirles que pues como que uno de los tesoros de este lugar es lo del osario y las momias, que es algo que no vamos a poder llegar, pero sí, ustedes sí podrán hacerlo el día que vengan a visitar el museo, pues está abierto y la verdad vale muchísimo la pena que se metan a ese mundo. Es Pero bueno, que no se permite grabar, pero al acceso al público sí está abierto. sí, está abierto. Muy bien, pues vamos a seguir. Muchísimas gracias. De nada. Fascinante Gracias. trabajo. Abby, Gracias. 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 Muchas gracias. mucho gusto. Deciré Véngase por acá. gracias. Gracias. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y mucho gusto. Bueno, pues nosotros le seguimos, ¿no? Por favor, Marina. Acompáñenos. Pues tú dices, Luis. Salimos del microclima de restauración Sí. para ir a... A esta área que también era parte del convento, era el área donde tenían a los enfermos, había un asoleadero en donde los ponían a recuperarse,
que ahora está ocupada por una pequeña exposición de fotografías antiguas de San Ángel. Entonces, a pesar de que sí, la colección es de arte virreinal, pero también hay fotografías reproducciones de fotografías. Esta parte de aquí, ¿por qué está tapizada? ¿Qué hay aquí? Se tenía un proyecto para realizar algunas salas del museo como si fueran casas novohispanas, casas elegantes. Entonces, el proyecto está ahorita detenido. Se quedó detenido y entonces se llegó nada más a tapizar algunas salas. Como para dar la ambientación. Para dar ambientación. ¿Sí se tapizaban entonces las casas? ¿Había un salón con tapices? Así ¿O era es, toda sí. la casa? Sí, por lo regular todas las casas se tapizaban o se colgaban tapetes para calentarlas, sí, porque era bastante frías las casas por la misma construcción de los muros tan gruesos. Y este espacio se quedó precisamente cuando el Museo del Carmen, hace varios años, invitó al Museo Franz Mayer a que le prestara su colección que estaba en las bodegas. Y afortunadamente toda esta colección que es parte de una casa virreinal, la pudieron reconstruir aquí en el Museo del Carmen. Cuando se abrió esta parte, porque esta parte es la parte nueva del Museo del Carmen, que es el acueducto y esta parte del convento que poco a poco se fue rescatando y que afortunadamente en esta sala se pudo montar una ambientación de las casas novohispanas, de cómo era la casa, la recámara, esta ambientación era de la recámara novohispana, cómo estaba hecha. Sí, contrastaría mucho con lo que sería el convento como tal, con las reglas de austeridad que debe haber habido. Así Cuando vemos en las viejas construcciones coloniales las paredes desnudas, entonces generalmente en una casa acomodada no eran desnudas, iban de esta manera. Siempre estaban pintadas, estaban tapizadas y además con colgaduras que decoraban y que ambientaban todo el espacio. Los lambrines eran, por lo regular, eran de azulejo. De ¿no? azulejo, sí, no de madera. Aquí en este caso, bueno, acomodaron este lambrín de madera, precisamente se quedó así en la ambientación que hicieron del Museo Franz Mayer. Y es que además el color era un símbolo de poder económico, porque si no las casas tenían que ser blancas como sería la cal con la que la construían. No, y en el caso de aquí del convento del Carmen, bueno, tenía una decoración bellísima, no eran lisas, así es. Sí, entonces hay florilegios, balaustradas, acantos en todas las ventanas, en las puertas. Me impresiona mucho pensar que hubo un hombre que estuvo aquí con un pincel sentado, probablemente sentado, en las horas que le haya tomado y que luego se subió a un andamio y que uno o más hombres, pero y que dedicó pues meses, no sé cuánto tiempo a un trabajo paciente que era estar haciendo el dibujo, estar mezclando los colores, estarlos colocando delicadamente para lograr el... Aunque en muchos de estos casos había decoración. patrones, ¿no? Se hacían patrones para que fuera de manera más veloz. O sea, no se hacía directamente cada uno a mano, sino que se hacía un patrón y se hacían como más en fábrica. Así es, porque escogías la decoración en cada habitación, en cada óculo, en cada detalle. En la puerta se ponían también ciertas flores para decorar el acceso o guardar siempre la iconografía de la orden religiosa, en este caso de los carmelitas, que tienen cenefas muy singulares que son las que los caracterizan. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Derecha, de frente, izquierda? Aquí hay una pieza muy importante en el museo que cuenta la generación de la orden desde el Monte Carmelo, todos los escritores, el Decor Carmeli. Sí, esta es una cosa italiana, ¿no? Sí, y de 1600. De Sorrento. Sí, pues es una de las piezas más valiosas. Sí, yo creo más antiguas que debe también. haber. Cuenta la historia de la orden, desde que están en el Carmelo, etcétera, pero lo que tiene de interesante es que cuenta por aquí donde está los escritores que son pues, todos los que fueron haciendo la historia de los carmelitas, ¿no? Sí, claro. 1640 la pieza. Sí, es de las más antiguas que tiene el museo. Hijo, ¿Cómo pudo haber llegado con ellos? Probablemente la trajeron, Me imagino que ellos sí, cuando vinieron a fundar la orden acá. Porque Sí. por los años, pues viene de la mano de la fundación de la orden en América Latina. Ahora, ¿esto estaba como? ¿Llegó como doblado?
¿Era como un libro, como un folleto? Me imagino que estuvo doblado porque se ven algunos... Se ven, ¿no? Se ven los pliegues de las rayas, sí. Y nada más, bueno, por conservación, la pieza está por frente y vuelta con vidrio, está para que no pero debe haber ningún permanecido efecto. así mucho tiempo, ¿no? Como doblada. Como doblada, ¿no? Sí. Igual se leía como un libro, como un folleto, tal vez. Así es. Sí, es Muy bien. probablemente lo que ellos traían para mostrar a los que eventualmente serían parte de su congregación. Y sobre todo que muchas de las piezas del Museo del Carmen, fueron de la Iglesia del Carmen y del convento. De repente se tuvieron que ir de aquí, se tuvieron que resguardar en casas, en otras Como fuera, iglesias, precisamente pero sacarlas. para resguardarlas. Entonces ya cuando regresa el acervo, ya para conformar propiamente el museo, pues ha sido un acervo que se ha ido restaurando al paso del tiempo y que afortunadamente el licenciado Alfredo Marín ha ido recuperando estas obras, las va poniendo en exhibición, luego rescatando las pinturas, los encasetonados, como en este caso el techo, que es un encasetonado que esto sí, por lo regular, están hechos con pedacitos de madera de diferentes colores. A veces tienen incrustaciones de piezas de concha nácar. En este caso es solamente pintura que está decorando el techo y esto lo vamos a encontrar Ya también en el acceso a donde están las momias, en este osario, van a encontrar también... Esto está pintado, no es de madera. Está pintado. Pues da la impresión, ¿verdad? En la planta baja van a encontrarlo dorados, pintados también, con colores bellísimos, y es parte de estos cielos que también eran parte de la decoración de las casas. Bueno, ¿qué seguimos con? Ahora está aquí una exposición que es de manera permanente donde mostramos algunas fotografías del viejo San Ángel. ¿Cómo ¿Es ahí eran? donde dices que estaba el asoleadero para los enfermos? Ah, de este lado sí. Ok. ¿Podemos entrar por aquí? Sí, claro que sí. Esta parte era la enfermería. Aquí habría los camastros donde Sí. estaban Los convaleciendo. enfermos, los estaban tratando. Que en esa época, pues tal cual, el sol era como una de las grandes medicinas, Sí. ¿no? Oye, Y la aquí se decoración puede del ver. lugar es magnífica, ¿no? Está súper bien. La restauración. Súper bien. Sí. Sí, es la restauración, porque al paso del tiempo se va perdiendo la capa por la humedad. Claro, por ya contábamos cómo el cronista Así de San Ángel en su libro cuenta cómo vino en 1914 y se dio cuenta nada más porque había llovido y vio algo, con un trapo le limpió y apareció pues probablemente lo que ahora estamos viendo. Sí. De todas maneras, se acerca mucho a lo que fue. Así es, sobre todo porque afortunadamente en otros años le fueron poniendo un tipo de encalado o vinílica. Exacto. Cuando le ponen vinílica es una ventaja porque se quita, se retira y se deja y se puede aflorar toda la pintura. Y a veces como que le está. ponen otra cosa y Si no hay le ponen manera. otra ya es pintura más de aceite, difícil. porque la vinílica es Sí. agua y las otras son aceite. Sí, Bueno, y aquí vemos una exposición de fotografías del... Mira nada más cómo se venía a San Ángel. así es. La Los diligencia paseos. en el camino a Sanángel. Esto es 1900. Y acá ya está el tranvía, unos poquitos años después, 1920, ya el tranvía llegaba hasta acá. Las señoras muy elegantes, Sí, están en la Feria de las la Flores. Feria de las Flores, y un desayuno de Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla. Esto es mucho antes de que Ajá, pasara sí. lo que ya sabemos, pero aquí nos da una idea de cómo era ese restaurante campestre en el que estuvimos Hace el dos programa pasado. Comenzamos ahí a caminar y nos preguntábamos, tratábamos de describir cómo había sido el restaurante La Bombilla. Por ahí vamos a encontrar otra foto donde se ve el pabellón donde estaba el restaurante, que era como de dos aguas. Por aquí está. Es este. No, esa es la... No, esta no es. Esta no es. No. Por aquí lo vamos a encontrar. Por aquí lo vamos a encontrar ahorita. Y bueno, aquí se ve perfecto el campanario. Así La es. espadaña. espadaña. Bueno, la espadaña es un campanario, pero de una sola pared, ¿no? Sí. En lugar de la torre. Pero eso es lo que alcanzábamos a ver en el programa pasado y Las la cúpulas. belleza de las cúpulas. Luego, algo que de lo que solamente quedan unos vestigios es la fotografía que tenemos aquí enfrente, que es El acueducto. el acueducto. Quedan nada más unos cuantos arcos que se alcanzan a ver si uno pasa por Avenida Revolución, de sur a norte, lo ve del lado derecho y ve cómo está cortado
como que los cortaron para abrir Avenida Revolución, es la sensación que da. Sí, entonces nada más queda ahí la entrada, ¿no? Sí. ¿Qué era eso? Este lado era la entrada que está de este lado. Y era lo que surtía de agua al convento. Sí, o había, a la población en general. un aljibe donde es Casa Jaime Sabines, que abastecía de agua el acueducto y el mismo que llegaba hasta la huerta. Que nos jalaban porque pues tenían el río a un ladito y esta fue una de las modernizaciones, digamos, que trajeron ellos para sus huertos. Sí. Oye, y otra cosa maravillosa, si uno se para aquí parece que no ha cambiado nada. No, ahí está, la camelia. De no ser por el vestuario y el coche antiguo, la perspectiva es lo mismo. Bueno, y las vías del tranvía que ya han desaparecido. Sí, yo tenía entendido que la Camelia, antes de ser cantina, era una tiendita, ¿no? Así es. Porque aquí dice cantina ya, pero Ahí ya era la tiendita donde se surtía la gente de la zona. Así es, sí. Y por el modelo del coche se puede más o menos ver que estamos hablando de los 30. 30, sí. Ahí está el señor con el sombrero que dice uno, bueno, estamos hablando entre los 30 aproximadamente. ¿Cómo habrá sido, verdad? Sí. Vamos hacia donde era el asoleadero para continuar viendo la otra parte de la exposición. Bien, bueno, pues esta parte es muy bella porque tiene este rescate fotográfico de San Ángel que afortunadamente el licenciado Alfredo Marín logró hacer para que se exhibiera en este como asoleadero que, si ustedes ven, le pega un poquito el sol, pero lo trataron, hicieron las ampliaciones Entonces, aquí venían fotográficas. los enfermos, aquí los sentaban Ay, a que sí, les diera un poquito el sol. No había vidrio, circulaba el aire. Por aquí No estaba había muy cerca, camiones. estaba No muy había cerca camiones. el acueducto, o sea, a lo mejor veían Así hasta es. pasar el agua, Es esta parte ¿no? de Se oía aquí. correr el agua y la frescura y al fondo la vista maravillosa de la Jusco, ¿no? Así es. Debe haber sido. Antes de que la taparan otros Y edificios. aquí está lo que le decíamos hace un momento, este es el restaurante La Bombilla. Cuando nos preguntábamos cómo habría sido ese lugar, nos da una idea muy exacta de, eran precisamente estas como cabañuelas, como unos galerones, donde se ponían las mesas con flores, los manteles, un espacio para la orquesta típica, y bueno, pues ahí empezaban los meseros a servir. Contábamos que José de León Toral se había sentado en una glorietita, por ahí en una banquetita que estaba enfrente, como simulando que estaba haciendo los dibujos. Pero este es el lugar que tiraron después del asesinato de Obregón de 1928, del que hablamos en el programa anterior. Y luego una foto que se ha hecho ya como muy célebre también, ¿no? Esta foto la circula mucho y es precisamente un tranvía pasando por lo que era entonces Avenida Revolución, lo que es hoy Avenida Revolución, y que antes se llamaba Avenida del Ferrocarril, precisamente porque por ahí pasaba un ferrocarril. Es una foto del 43, fíjate que la tomó Cunio Cabuto, sí, y mira, sí, Avenida Ferrocarril, precisamente. Entonces se ve pues, la devastación brutal que ha sufrido la zona, y cómo, lo hemos comentado ya a lo largo de estos programas, cómo Avenida Revolución parte San Ángel en dos y pues le mete el progreso de mala manera hasta su corazón, ¿no? Sí. Y aquí otra vista. Otra vista, la Camelia desde la Plaza de San Jacinto. De San Jacinto. Es una vista parecida a la anterior. Sí, Nada más que es otra del es otro desde lado. La otra viene de acá atrás y acá estamos esta- viendo Pero esa esta es perspectiva. anterior, mira, por el sombrero Así de es. carrete es ese, y y aquí se ve. todavía la calle está empedrada. Y el Como si atuendo fuera un todavía de la revolucionario, gente en ¿no? ese tiempo, que era todavía el sombrero con el zarape, Así es. ¿no? Que era Muy lo que tipo como se encontraba revolucionario muy, de los sí, todavía de un 10, mundo rural 15. que hablaba De hecho, mucho aquí de un se ve México muy bien, rural. mira, en este personaje Sí, de claro. acá. Fíjate, en 1920, es decir, pues ya estaba Obregón, ¿no? Estaba la Oriental también, ahí la vemos. Tienda Ya La se empieza a Oriental. Que llegar. tiene, que es ahorita Los Arcos y que tiene también toda su tradición de ser una papelería, y que era precisamente de las familias de Nagano que vinieron a México y que se asentaron, que fueron como, escogieron San Ángel, muchas familias, entonces tenían la papelería, la fotografía de los señores Cano, en los Nagano estaban otra de las familias, entonces se fueron quedando con papelerías, con jarcierías,
y con boneterías, y además con esta parte importante de la fotografía, estas familias de Nagano que son migrantes japoneses que vienen a México. Oye, y aquí vemos a lo mejor una imagen única, irrepetible, de lo que pudo haber sido la biblioteca de un convento. Sí. No se puede uno imaginar cómo habrá sido eso, pero aquí se alcanzan a ver los tomos de vitel o todavía de pergamino. No, de pergamino. De que tenían forrados en piel, ¿no? Algunos. Ajá, exacto. Sí. Y aquí se alcanza a ver toda, de pared a piso, y la manera en la que estaban ya, pues más bien, ¿de qué año sería y en qué momento se habrá tomado? Porque se ve el desorden ya del... Oye, y esta figura no es... Está todo el acueducto y una figura femenina. Sí, es la que nos cerró la puerta ahorita. Casi fantasmal. Es la que nos cerró la puerta ahorita, claro. Muy bien. Oye, pues estamos llegando al final del programa. Y del recorrido. Y también al final de nuestro recorrido por San Ángel. Te queremos agradecer muchísimo lo que has hecho por nosotros esta semana. Muchas gracias. Desde 6 semanas creo que... Así que andamos caminando. Que andamos explotándote y escribiéndote. No, al contrario, un honor estar con Luis, también ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por abrirnos recibirnos. tantas puertas, Luis. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 6 semanas para caminar unas cuantas cuadras en San Ángel. Así es. Nos falta todavía pues Chimalistán, nos faltan muchísimos lugares, acercarnos hacia Coyoacán, etcétera. Lo vamos a hacer. Por lo pronto, pues quiero agradecerle que nos haya acompañado. Gracias, Jimé. Gracias a y usted, gracias de nuevo por bueno. habernos recibido. Pues bueno, ya así llegamos al final del recorrido. 6 programas, pero en realidad nos faltan muchos otros recorridos del mismo San Ángel sin irnos. Pero bueno, ojalá lo hayan ustedes disfrutado. Como cada domingo seguiremos recorriendo otras zonas de la ciudad, así que los vamos a estar esperando. Marina, muchísimas gracias Luis, señor de Mauleón. Muchas gracias y sobre todo a ustedes. Gracias, le agradezco mucho que nos haya acompañado y lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Mil gracias.